La asfixia perinatal se refiere a la falta de oxígeno en el recién nacido durante el proceso de parto, lo que puede causar daño neurológico y otras complicaciones. Es un tema crítico en neonatología, ya que su detección y manejo influyen directamente en los resultados a corto y largo plazo. Nuestra pregunta es, ¿cómo pueden los médicos determinar con seguridad si mi hijo necesita tratamiento urgente para la asfixia perinatal o si, por el contrario, solo requieren observación? Para eso existen pruebas o criterios que ayuden a tomar esta decisión sin equivocarse para evitar someterlo a intervenciones que podrían no requerir. De acuerdo con la PICO, en donde tenemos cuál sería el paciente o el problema, serían los recién nacidos con sospecha de asfixia perinatal. En la I, que sería intervención, pruebas o criterios diagnósticos para determinar la necesidad de tratamiento urgente. C, que sería comparación, sería observación sin intervención inmediata. Y la O, que sería el resultado, diagnóstico preciso que minimice intervenciones innecesarias. En cuanto a la evidencia, debemos saber que el sistema GRADE categoriza la evidencia en alta, moderada, baja y muy baja. Y todo esto va a depender de ciertos factores como lo son las variables de confusión, los tamaños de la muestra, la aplicación a la población, los sesgos y el método en la práctica clínica. Si la evidencia es alta, es recomendable su uso, pero si por el contrario es moderada o baja, se debe combinar con juicio clínico y experiencia profesional. Hablando propiamente de la calidad de la evidencia en asfixia perinatal, encontramos que su uso va a ser recomendable dependiendo de la condición y el aspecto que vayamos a analizar. Es decir, para el diagnóstico, las guías de práctica clínica, como lo son el Ministerio de Salud y Protección Social de varios países del mundo, establecen criterios basados en evidencias sólidas, lo que incluyen casos clínicos y parámetros bioquímicos. En cuanto al tratamiento, se considera una evidencia alta, ya que se propone la hipotermia terapéutica con el fin de reducir el daño neurológico como encefalopatía hipóxico-isquémica derivado de la asfixia perinatal. Esto por medio de ensayos aleatorizados y metaanálisis. Por último, para el pronóstico y los resultados a largo plazo provienen de estudios observacionales y estudios de cohorte. En este aspecto, la evidencia es generalmente moderada, ya que si bien existen datos relevantes, la calidad metodológica y el control del sesgo puede variar. Ahora seguimos con la información de la guía clínica. El título es Guía de Práctica Clínica del Recién Nacido con Asfixia Perinatal. La entidad responsable sería el Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias Colombia. El año de publicación sería el 2013, número de la guía sería la número 7. Las instituciones desarrolladoras de esta fueron la Universidad Javeriana, el Hospital Universitario San Ignacio en colaboración con la Asociación Colombiana de Neonatología y la Sociedad Colombiana de Pediatría. Los autores: Juan Gabriel Ruiz, Rocío Romero, Adriana López, Diana Barragón, Margarita del Pilar Pedraza y Paula Carolina Guzmán Cruz. Y los temas abordados fueron la sospecha y diagnóstico de asfixia perinatal, el manejo general y específico del recién nacido con asfixia perinatal, uso de exámenes complementarios y estrategias terapéuticas y la evaluación de impacto de la implementación de la guía en la calidad de la atención. Y ahí tenemos el link de la guía. Con respecto a la recomendación que nos da la guía clínica, tenemos que el recién nacido a término con sospecha de asfixia perinatal, el cual necesite de reanimación vigorosa o APGAR menor a 7 a los 5 minutos. El APGAR es un puntaje que se le da del 1 al 10 y los médicos lo utilizan pues tanto al primer minuto como a los 5 minutos después del nacimiento, y a veces se repite a los 10 minutos. Lo que mide es el color de la piel, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular y reflejos. Si el niño tiene un APGAR menor a 7 a los 5 minutos, la guía dice que debe seguir con la medición del pH en sangre arterial del cordón umbilical. Si este resultado es mayor a 7, el niño debe mantenerse pues como al lado de su madre y estará sujeto pues como a los criterios de egreso hospitalario. Pero si es menor a 7, el niño debe quedarse en hospitalización e iniciar manejo de asfixia perinatal, ya que un valor de menor a 7 nos estaría dando una acidosis. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a un diagnóstico y manejo temprano, además a minimizar la hospitalización innecesaria y los riesgos nosocominales que casi no ocurran.
Por parte del grado de la recomendación, tenemos que la guía nos da una recomendación fuerte a favor de la intervención, que eso lo que quiere decir es que primero los beneficios claramente superan los riesgos y los costos, que la evidencia muestra que la intervención o el tratamiento o la prueba diagnóstica en este caso con respuesta a nuestra pregunta, tiene beneficios importantes que superan significativamente los posibles efectos adversos, los costos y las cargas para el paciente. Además, la mayoría de los pacientes deberían recibirla, o sea que se recomienda la aplicación en la mayoría de los casos. También que la base de evidencia sólida o impacto neto claro puede estar respaldada por evidencia alta, como por ejemplo nos habla en la guía que citan pues un anexo al final donde se hicieron 3 estudios, que fue un estudio de cohorte retrospectivo, un estudio prospectivo de casos y controles y un estudio de cohorte prospectivo, los cuales nos dieron una sensibilidad del 100%, 95.2 y 80% al realizarse el estudio del pH en el cordón umbilical. Y por último, las implicaciones prácticas, o sea que los clínicos, los pacientes pueden adaptarla con confianza sin la necesidad de discutir pues como alternativas exhaustivamente. De acuerdo a la guía de práctica que orienta como las intervenciones que se hacen con los bebés que se sospecha que tienen una asfixia perinatal, digamos que no todas las pruebas tienen que hacerse inmediatamente y es como una guía de manejo que te va orientando qué hacer primero para poder orientar como el diagnóstico y el manejo clínico. Estoy de acuerdo que primero hay una escala que mira como el estado de alertamiento de los bebés y dependiendo de eso determinar si no sucede después de que nace el bebé y se esperan 5 minutos y no hay la respuesta, digamos que el bebé en cuanto a la respiración está disminuida, hacer una prueba de gases arteriales va a poder permitir como determinar el siguiente paso clínico. Entonces saben que no hay una sola prueba que determine el manejo terapéutico, sino que seguir todas las pruebas y el flujograma en el orden que aparece en la guía de práctica clínica va a hacer 2 cosas: que el diagnóstico sea mucho más certero y que al mismo tiempo se utilice el recurso frente a los diagnósticos que hacen con los niños.